¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Aquí seguimos con esta conferencia en la cual estamos acompañando a Martín Lutero al dar respuestas a las objeciones que él recibía en su día a la doctrina de la justificación por la sola fe. Y en el video anterior di toda una introducción, por supuesto, lo confieso, demasiado larga, hasta que tuve que quitarme la corbata, a la introducción de cómo se contestan estas preguntas. Y es porque las objeciones provienen de una fusión al unir la filosofía con la teología. Y claro está, nosotros hemos estado acostumbrados a ver estas cosas como una sola. La filosofía y la teología, o más bien la teología como una prolongación de la filosofía. La filosofía, por supuesto, para ponerlo en términos sencillos, esa manera de razonar de causa a efecto, de que si tú haces esto, la consecuencia va a ser esta. Y la filosofía tiene sus límites, como vamos a ver acá. Pero hay que colocar una diferencia, y yo diría una diferencia abismal, como si hubiera un gran abismo entre las dos. Cada una tiene su lugar, pero lo que nos compete a nosotros cuando hablamos de la justificación por la fe es el lugar de la teología. Vamos a ver primeramente. Los mismos eruditos papales o teólogos de la Conferencia General conceden y enseñan que según el orden que existe en la naturaleza, el existir viene antes en la naturaleza, es decir, el existir viene antes del obrar, pues naturalmente el árbol viene antes de sus frutos. Para que pueda haber el fruto tiene que existir un árbol, de lo cual habla el Salmo 1. Del justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Allí está, en la misma naturaleza. Hay esa conclusión de que del árbol viene el fruto. Pero no importa cuán copioso el fruto, tú no puedes hacer un árbol del fruto que has recogido. Esa sería la tarea más absurda. Tratar de hacer un árbol de las manzanas que has recogido. Jamás sería un árbol. ¿A qué vamos con esto? Bueno, sigamos. Nuevamente, ellos conceden lo siguiente. De acuerdo con la filosofía, una obra de la ética moral es buena solamente si proviene del justo juicio de la razón. Primero viene la buena voluntad de hacer la obra. La filosofía tiene ese alcance, que para ser en la filosofía, dictar que alguien hizo una buena obra y que es una obra moral, ética, es decir, que ayuda al prójimo, ayuda a la sociedad, lo hace un buen ciudadano.
es si primeramente el que hizo la obra la hizo con buena voluntad. Y al hacer la obra que nació de la buena voluntad, entonces esa obra es justa, es buena. La buena voluntad habló con la razón y le dijo: hola razón, vamos a hacer una buena obra porque yo tengo la buena voluntad de hacer esto. Y la razón le dice: sí, claro, vamos. ¿Seguro que tiene buena voluntad? Total, tengo la buena voluntad de hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Y entonces lo hacen, se ponen de acuerdo, la razón y la buena voluntad se ponen de acuerdo y hacen una buena obra. Dan una ayuda financiera para cierta sociedad que beneficia a los pobres, a los enfermos. Y la sociedad ve eso y hasta pueden dar un premio a los que participan de esa manera, porque reconoce que hubo buena voluntad para hacerlo y la consecuencia del esfuerzo de la obra fue que el pobre, el necesitado, el enfermo recibió la ayuda. Por eso ellos requieren un justo juicio de la razón y una buena intención para que la obra sea buena. Es decir, es necesaria también la buena intención. Para que la obra sea buena, ellos requieren que primeramente la persona sea moralmente justa o moralmente recta, que se le conozca a esa persona con un buen carácter, que ha sido consecuente en todas sus obras, que es una persona de alta moral. Entonces, cuando esa persona que tiene esa reputación hace una buena obra, pues la sociedad le aplaude. Aquí, no obstante, hay un gran pero. Fíjense ustedes, ahí el pero, hay que resaltarlo, aunque sea con amarillo. Pero, cuando se trata de la teología y asuntos espirituales, ¿ven la diferencia? La filosofía trata de asuntos carnales, la teología de asuntos espirituales, divinos, de la fe, en donde más tendrían la obligación de requerir el mismo orden, se convierten en burros. Está fuerte, como yo les dije en el video anterior, que tuvieran cuidado porque a veces a Lutero se le soltaban las cosas. Y cuando yo traduje esto, tuve que ser fiel al latín. Y eso fue lo que él dijo. Yo no voy a pintarle la tumba a Lutero para que luzca más bonito. Él dice: se convierten en burros torpes y desquiciados. ¿A quién le gustaría tener un burro torpe y desquiciado para que le lleve su carga? No, tumbaría todo, haría un desastre. Todo lo pervierten y lo ponen al revés. Pues exigen que primero venga la obra y después el justo juicio de la razón y la buena intención. Es decir, los teólogos papales y la teología que se fundamenta sobre la filosofía, no se aferra en sí a la filosofía, sino que dice: ok, es necesario que veamos la obra. Es como decirle a una persona: tienes que estar guardando el sábado para que te podamos bautizar.
El sábado sería la obra, el bautismo sería el justo juicio de la razón, la buena intención. Te bautizamos solamente si has estado diezmando por 3 meses. Entonces allí el diezmo es el fruto, la obra. Y después el bautismo es cuando se reconoce que la persona tiene un buen juicio, una buena razón y una buena intención. Eso sí es estar desquiciado. Fíjense bien, el hacer tiene diferentes significados. Uno en la naturaleza, otro en la filosofía moral, de la cual ya hablamos, y otro en la teología, de la cual vamos a hablar un poco más. En la naturaleza el árbol debe venir primero, luego el fruto, eso ya la dijimos. En la filosofía moral, el hacer requiere que una buena intención y un justo juicio de la razón vengan antes de la obra, para que la obra sea buena, por supuesto. Bueno, veníamos diciendo que en la filosofía moral, el hacer requiere que una buena intención y un justo juicio de la razón vengan antes de la obra, para que la obra sea buena. Es decir, las obras deben venir de una persona íntegra para que la obra sea buena. La persona puede hacer una obra, pero si no es una persona que tiene un carácter reconocido de integridad, no tiene una buena reputación, esa obra no va a ser buena. Pero, y aquí hay otro de los peros, hasta aquí llegan todos los filósofos. Ahí se frenan y se limitan a no pasar de allí. Y eso es bueno que se frenen. Por eso, los teólogos dicen que la filosofía moral no coloca a Dios como el objeto y la causa final de todas las cosas. Porque la filosofía se limita a lo que puede ver, a lo que puede sentir, a los 5 sentidos. Y entonces, aunque ellos tienen esa manera de pensar que para que las obras de una persona sean buenas, la persona tiene que ser primeramente de buena reputación, considerada una persona justa, entonces la obra va a ser buena. Pero ellos no van más allá, porque la filosofía también se limita a los 5 sentidos, a lo que pueden ellos palpar y ver y gustar, escuchar. Según Aristóteles, hacía tiempo que tal vez algunos no escuchaban de Aristóteles. Según Aristóteles o algún saduceo, allí combina tanto al gentil griego filósofo y al saduceo, el judío, o cualquier hombre honrado en el ámbito civil, si contribuye al bienestar público, a la paz o a la integridad del Estado, se dice que es una persona justa en su manera de pensar y que obra con buenas intenciones. Aplausos. Está bien. Un filósofo o legislador se limita y no pasa de ahí. Él no piensa que mediante su recta manera de pensar, con sus obras bien intencionadas, obtendrá la remisión de pecados y la vida eterna, como piensa el filósofo papal o el monje. En otras palabras, en la teología papal, en la teología que combina la filosofía con la teología, allí sobrepasan el límite
y siguen con las mismas premisas, los mismos puntos de partida que la filosofía moral, diciendo que, bueno, cuantas más buenas obras, entonces obtendrán remisión de pecados y vida eterna. Y buenas obras bien intencionadas, como la del filósofo griego, el filósofo moral. Por tanto, dice Lutero, el filósofo pagano piensa mucho mejor que esos hipócritas, como dicen por allí en Colombia. Está duro, ¿no? Porque el filósofo pagano se queda dentro de sus límites, tomando en cuenta solo la honradez y la tranquilidad del estado, y no mezcla las cosas celestiales con las terrenales. Por otro lado, el erudito papal ciegamente se imagina que Dios toma en cuenta su buena intención y sus obras. Por tanto, mezcla lo terrenal con lo celestial y corrompe el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios, que es Salvador, Dios omnipotente, cuando se mezcla con las obras terrenales, las obras de la carne, aún las mejores, con buena intención, corrompe el nombre de Dios, porque le dice a Dios, lo que tú hiciste en Cristo no fue suficiente. Así que yo tengo que poner de lo mío para que haya suficiente. Yo pensaba de esta manera. Les confieso. Yo pensaba de esta manera. Como pastor adventista, uno tiene que pensar de esta manera. Cuantas más almas ganes para Cristo, ¿qué quieren decir ellos para la iglesia? Dios estará más satisfecho contigo y con tu trabajo. Esta manera de pensar la aprendió de la filosofía moral. Es lo que hemos dicho nosotros acá, que el gran daño a la cristiandad sucedió con la conversión de Constantino, porque cuando él dice que se convirtió al cristianismo, él mandó a todos los obispos a Atenas a estudiar filosofía. Y entonces esto fue lo que trajeron. Por tanto, en la teología, en la espiritualidad, debemos ascender mucho más alto con esta palabra hacer, que en la ciencia natural, que es lo del árbol, y en la filosofía, que es de la buena intención a la buena obra, que se considera aplaudible por la sociedad, premiable. En la teología, el hacer se puede convertir en algo totalmente nuevo. Y esto es lo que nosotros dijimos, que la teología y la filosofía tienen un punto de división. Y para entender la teología, vamos a hacerlo así, para entender la teología hay que pensar contra la intuición de la filosofía. La manera de entender la teología o lo que proviene de Dios no es alimentado por la filosofía. La filosofía se queda con ganas de alimentar a la teología. Pero la teología le dice, tú no tienes nada que enseñarme a mí. Veamos. Cuando la filosofía se traslada de las cosas naturales a las morales, el hacer ya no lleva el mismo significado.
Es decir, en la teología, el hacer no es lo mismo que en la filosofía, en la manera de pensar de la carne. Síganme, por favor. Tomen un vasito de agua. Pongan en pausa. Levántense, dense la vuelta. Tampoco lleva el mismo significado cuando pasamos de la filosofía y la ley y llegamos al campo de la teología. Aquí el hacer lleva un nuevo significado. En la teología el hacer tiene un nuevo significado que requiere un justo juicio de la razón y una buena voluntad, no en lo moral, sino en lo espiritual. Bien, ¿y cuál es ese justo juicio de la razón y la buena voluntad? Es decir, esto está precioso, acompáñenme. Yo sé y creo por la palabra del Evangelio que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para redimirnos del pecado y de la muerte. Este es el hacer de la teología. Yo sé y creo por la palabra del Evangelio. Esa historia que Dios envió a su Hijo y el Hijo se hizo carne y vivió entre nosotros y vivió una vida justa, santa y pura en nuestro favor. Y fue puesto a la muerte, se entregó él mismo a la muerte y llevó nuestros pecados sobre sí. Y los dejó en la tumba y resucitó a nuestro favor. Ese es el hacer, esa es la palabra del Evangelio que Dios ha enviado a su Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte. Aquí el hacer es algo nuevo, algo desconocido a la razón. Los que saben un poco de inglés saben el verbo to do, el hacer. Aquí to do es algo que la razón no conoce y se rasca la cabeza por entenderlo. ¿Cómo es que el to do, el hacer, es decir, yo sé y creo? Pero es que estamos en el ambiente de la teología, de la espiritualidad, en el cual la espiritualidad le dice a la razón, yo no voy a aceptar tu definición de hacer, porque yo tengo un mejor hacer. Ese hacer es declararme y confesarme que soy pecador y al mismo tiempo creo que Dios me ha perdonado por causa de su Hijo. A uno le da ganas de ponerse de pie y aplaudir cuando uno se da cuenta de todo esto. Los filósofos y los obradores de la ley todavía no lo han descubierto, pues es una sabiduría escondida en misterio. Por eso en la teología la fe viene antes de la obra. Y vamos a ver por qué. La fe viene antes de la obra. Ustedes ven cómo esto ayuda a responder a la pregunta. Cuando vienen con todas las obsesiones que dicen que hay que hacer la ley, hay que cumplir con la ley, hay que guardar los mandamientos, uno sencillamente sonríe y la respuesta es, estás hablando como Aristóteles. Estás hablando como un buen filósofo griego. Porque tu lenguaje no es espiritual. Tu lenguaje es carnal. Es de la razón humana. Y claro que
yo te aplaudo por todas tus buenas obras, pero esa no es una buena obra ante Dios. Ese no es el hacer buenas obras ante Dios. La teología, la espiritualidad, dice, yo creo en que Cristo murió allí por mí. Ese es mi hacer. Eso es lo que está en mi primera lista de hacer, es creer. Entonces, ¿cómo vamos a responder a nuestros adversarios cuando alegan contra nosotros las declaraciones de las Escrituras tocante a la ley y las obras? Pues en esos textos se encuentra el obrar y el hacer. Debemos responder con palabras relacionadas a la teología y no con lo relacionado a la ciencia natural o la ética moral. En otras palabras, si nosotros comenzamos y nos bajamos del nivel espiritual al nivel de la filosofía, caemos en la trampa. Y si nosotros estamos allí, siempre vamos a perder los argumentos. Porque la teología y la filosofía no se dan la mano. Si nosotros nos rebajamos al nivel de la filosofía, de que el hacer es hacer una obra y esa obra nos hace justos, ¿dónde queda la justificación por la fe? Tendríamos que darles la razón. Pues cuando ellos relacionan esos textos de las Escrituras a la ciencia natural o a la moral, ciertamente los están sacando fuera de su contexto y significado. Pero si los relacionan a la teología, deben incluir tal juicio justo, lógica o buena voluntad, que en este caso son incomprensibles a la razón humana. Pues, ¿cómo puede ser que un hombre muriendo en una cruz pueda perdonar mis pecados? Por eso el filósofo agnóstico te dice, eso no, yo no puedo creer en eso, porque tú le estás argumentando con palabras filosóficas. Pero si tú haces esa diferencia y le dices, no, es que yo estoy hablando en otro nivel, el nivel de la teología, él no te va a entender. Y eso está bien que no te entienda, porque estas cosas son por la fe. En la teología, el hacer, síganme acá por favor, en la teología, el hacer siempre se debe comprender como el hacer de la fe. De tal modo que este hacer de la fe es como un nuevo reino, aparte del hacer del mundo natural o moral. Por tanto, cuando nosotros los teólogos hablamos del hacer, debemos hablar de ese hacer de la fe, pues en la teología no hay ninguna otra lógica, no hay ninguna buena intención o buena voluntad aparte de la fe. En otras palabras, el hacer de la fe es ese hacer que hace una persona que ha sido declarada justa por la fe. Entonces, todo el hacer de esa persona es justa o justo. El hacer es justo, debe ser. Todo el hacer de un justo es justo. Pero la razón no entiende cómo una persona puede ser declarada justa sin serlo justo.
Entonces ahí viene la oposición. No, tú tienes que ser justo. Debe haber una transformación, una regeneración en ti profundamente en cada célula de tu organismo. Así, y me muestran la persona en todos los siglos de predicar tal cosa, que ha llegado a ser así. En cada célula de su organismo ha sido santificado. Y algunos alegarán que sí. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para que se salve uno o dos? Pero ninguno de ellos será salvo, no importa cuán piadosos o profundamente regenerados sus caracteres, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el hacer de la ley en la teología es el hacer de una persona, un hombre, una mujer, un niño, un anciano, que ha sido ya declarado justo. Él es el árbol justo y por lo tanto hace buen fruto, da buenas obras. Pero jamás son sus obras, aparte de la fe o aún combinadas con la fe, las que Dios considera para declararlo justo. Es solo por la fe en Cristo, en una persona ajena a uno mismo, en la riqueza infinita de su gracia, de su justicia con la cual somos declarados justos. Allí está nuestra esperanza, allí está nuestra justicia. Alabado y glorificado sea el Señor. Y este no es el fin, porque vamos a seguir en el siguiente video, vamos a seguir con Hebreos 11, en el cual hay muchos ejemplos de personas que obraron, hicieron cosas maravillosas, porque ya eran justos por la fe. Pero por ahora considera ese gran don que ya es tuyo, de que eres justo ante Dios, por la infinita, grandiosa y maravillosa justicia de Cristo, que se contabiliza como tuya, y se te perdonan tus pecados hoy y para siempre. Vive en el amor de esa libertad.